Era una tarde tranquila cuando Clara, una mujer de 35 años, decidió limpiar el ático de la casa de sus padres. Entre cajas de fotos antiguas y recuerdos polvorientos, encontró un sobre amarillo que parecía haber sido olvidado por mucho tiempo. Sin pensarlo mucho, lo abrió, sin imaginar que su contenido cambiaría su vida para siempre. Dentro del sobre había una serie de documentos, incluidos certificados de nacimiento y cartas escritas a mano. Al principio, Clara pensó que solo eran documentos antiguos de la familia, pero pronto se dio cuenta de que algo no cuadraba. Un nombre diferente estaba en su certificado de nacimiento, y la fecha y hora no coincidían con lo que siempre le habían contado. Con el corazón acelerado, Clara se sentó en el suelo y comenzó a leer las cartas. Eran de su madre adoptiva, dirigidas a una amiga cercana. En ellas, su madre describía cómo había descubierto que Clara había sido intercambiada al nacer con otra bebé en la maternidad. La verdad había sido ocultada para proteger a ambas familias y evitar el escándalo. Las manos de Clara temblaban mientras leía. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había conocido, su identidad, su familia, su vida entera, parecía una gran mentira. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era la otra mujer? ¿Dónde estaba su verdadera familia? ¿Por qué nadie le había contado la verdad? Aturdida, Clara guardó los documentos en el sobre y bajó las escaleras. Sus padres estaban en la cocina, ajenos al torbellino de emociones que se desataba en su hija. «Necesito hablar con ustedes», dijo Clara, su voz apenas un susurro. Sus padres, preocupados por su tono, la siguieron a la sala de estar. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó su madre. Clara les mostró los documentos. «Encontré esto en el ático». «¿Es cierto? ¿Fui intercambiada al nacer?». El rostro de su madre palideció y su padre suspiró profundamente. «Es cierto», admitió su madre con lágrimas en los ojos. «No sabíamos cómo decirte la verdad. Pensamos que lo mejor era criar a ambas niñas en sus familias asignadas, pero siempre supimos que algún día tendrías derecho a saber». La revelación dejó a Clara en shock. Se levantó y salió de la casa sin decir una palabra, necesitando espacio para procesar todo. Caminó sin rumbo por las calles de su vecindario, recordando su infancia, los momentos felices con sus padres y la vida que había llevado hasta ese día. Sentía que todo había sido una farsa, pero también sabía que ellos la habían amado profundamente. Esa noche, Clara se quedó despierta, mirando los documentos una y otra vez. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía que encontrar respuestas, pero también temía lo que podría descubrir. Decidió que al día siguiente comenzaría su búsqueda de la verdad, sin importar lo doloroso que pudiera ser. La mañana siguiente, Clara se dirigió al hospital donde había nacido. Habló con el personal de archivos y les mostró los documentos que había encontrado. Al principio, se mostraron reacios a ayudarla, pero finalmente accedieron a buscar información. «Estos registros son muy antiguos», dijo la encargada de archivos. «Necesitaré algo de tiempo para encontrarlos». Clara esperó pacientemente, su mente llena de preguntas y temores. Después de lo que pareció una eternidad, la encargada regresó con un archivo en la mano. «Aquí está», dijo, entregándoselo a Clara. «Esto debería ayudar». Con el archivo en mano, Clara salió del hospital y se dirigió a un café cercano. Se sentó en una mesa apartada y comenzó a revisar los documentos. Encontró la información sobre su nacimiento y la de la otra niña, así como detalles sobre las familias involucradas. Descubrió que la otra niña, Elena, había sido criada por la familia que ella siempre había conocido como suya. El impacto de esa revelación la dejó sin aliento. No solo su vida había sido una mentira, sino que otra persona había vivido la vida que le correspondía. Clara sabía que tenía que encontrar a Elena y a su verdadera familia. Pero, ¿cómo abordar a alguien con una noticia tan devastadora? ¿Cómo explicarles que sus vidas habían sido intercambiadas desde el principio? Esa noche, Clara tomó una decisión. Iría en busca de Elena y de su verdadera familia, sin importar lo difícil que fuera. Necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba saber quién era realmente.
Con el corazón lleno de determinación y miedo, Clara se preparó para enfrentar un viaje que cambiaría su vida para siempre. Clara despertó con una sensación de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el día anterior había marcado el comienzo de un viaje doloroso, pero necesario. Sin esperar más, se dirigió al hospital donde había nacido, decidida a encontrar más respuestas. El hospital, con sus largos pasillos y el constante ir y venir del personal médico, era un lugar familiar, pero ahora se sentía extraño y hostil. Clara se acercó a la recepción y explicó brevemente su situación a la encargada, quien la dirigió a los archivos del hospital. La encargada de los archivos, una mujer mayor con lentes gruesos y una sonrisa amable, escuchó atentamente la historia de Clara. «Entiendo lo importante que es esto para ti», dijo la mujer. «Los registros antiguos pueden ser complicados de encontrar, pero haré todo lo posible». Clara esperó en una pequeña sala, observando las paredes llenas de fotografías de bebés y familias felices. Después de un tiempo que pareció eterno, la encargada regresó con un archivo polvoriento. «Aquí está lo que pude encontrar», dijo, entregándole el archivo. Clara comenzó a leer ansiosamente los documentos. Había certificados de nacimiento, registros médicos y notas de enfermeras. Todo parecía confirmar lo que ya sabía: había sido intercambiada con otra bebé, Elena. Pero también encontró algo más, algo que no esperaba: una dirección. Saliendo del hospital con el archivo en mano, Clara se dirigió a la dirección que había encontrado. La casa estaba en un barrio tranquilo, con jardines bien cuidados y niños jugando en la calle. Clara sintió una punzada de nervios mientras caminaba hacia la puerta. Golpeó suavemente y esperó. Una mujer abrió la puerta, y por un momento ambas se quedaron mirándose, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «¿Puedo ayudarte?», preguntó la mujer, con una expresión de curiosidad. Clara tragó saliva y habló con voz temblorosa. Creo que podría ser tu hija». La mujer, sorprendida, la invitó a entrar. Clara se sentó en el sofá y comenzó a contarle todo lo que había descubierto. La mujer, que resultó ser Marta, escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. «Siempre sentí que había algo extraño», dijo Marta. «Pero nunca pude imaginar esto». Marta llamó a su esposo, Antonio, y juntos escucharon la historia de Clara. La conmoción y la incredulidad en sus rostros reflejaban lo que Clara también sentía. «Tenemos que encontrar a Elena», dijo Antonio finalmente. «Ella también tiene derecho a saber la verdad». Esa noche, Clara regresó a casa con una mezcla de emociones. Había encontrado a su familia biológica, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Tenía que hablar con Elena, la otra mujer cuya vida había sido intercambiada con la suya. Al día siguiente, Clara se reunió con Marta y Antonio nuevamente. Decidieron buscar a Elena juntos. Antonio hizo algunas llamadas y pronto encontraron una pista sobre el paradero de Elena. Vivía en una ciudad cercana y trabajaba como profesora en una escuela local. Con nerviosismo y esperanza, Clara, Marta y Antonio se dirigieron a la ciudad donde vivía Elena. Llegaron a la escuela justo cuando los estudiantes estaban saliendo. Clara vio a una mujer que debía tener su misma edad, con un aire de familiaridad que la dejó sin aliento. Se acercaron a ella, y Marta habló primero. «Elena, tenemos algo muy importante que decirte. Por favor, ¿podemos hablar en privado?». Elena, desconcertada pero intrigada, los llevó a su oficina. Clara tomó aire y comenzó a contar su historia, mostrando los documentos que había encontrado. Elena los miró, con incredulidad y luego con una comprensión dolorosa. «Esto es increíble», murmuró Elena. «Siempre sentí que algo no encajaba en mi vida, pero nunca imaginé algo así». Las dos mujeres, unidas por un destino que no habían elegido, se miraron a los ojos y sintieron una conexión profunda. Sabían que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que aún no comprendían completamente. Esa noche, Clara y Elena hablaron durante horas, compartiendo historias de sus vidas y tratando de asimilar la magnitud de lo que habían descubierto. Aunque el camino que tenían por delante era incierto y lleno de desafíos, sabían que lo recorrerían juntas. La búsqueda de la verdad había comenzado,
y con ella, el viaje hacia la comprensión de sus verdaderas identidades. Los días siguientes fueron un torbellino para Clara y Elena. La conexión inicial había desatado una serie de preguntas y emociones que ninguna de las dos sabía cómo manejar. Decidieron tomarse un tiempo para asimilar la nueva realidad y acordaron reunirse nuevamente para explorar sus historias y descubrir más sobre sus familias biológicas. Clara llegó temprano a la casa de Elena. Era una casa acogedora, decorada con fotografías y recuerdos que reflejaban una vida familiar llena de amor y experiencias compartidas. Elena la recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que transmitía un apoyo mutuo. «Me alegra que estés aquí», dijo Elena, conduciendo a Clara a la sala de estar. «Hay tanto que debemos entender juntas». Comenzaron a compartir detalles de sus vidas, descubriendo paralelismos y contrastes. Clara había crecido en un ambiente tranquilo, con padres amorosos pero estrictos, mientras que Elena había tenido una infancia más libre y llena de aventuras. A medida que hablaban, se dieron cuenta de que sus experiencias habían moldeado quienes eran, pero que también había una conexión subyacente entre ellas. Elena, en un gesto de generosidad, llevó a Clara a conocer a sus padres biológicos, Marta y Antonio. El encuentro fue emotivo. Clara observó a Marta con detenimiento, tratando de encontrar rasgos familiares en su rostro. Marta, con lágrimas en los ojos, abrazó a Clara con una mezcla de alegría y tristeza. «Siempre me pregunté cómo habría sido tu vida», dijo Marta. «Ahora que estás aquí, siento que una parte de mi corazón ha vuelto a casa». Antonio, aunque más reservado, también mostró su emoción. «Es un honor conocerte, Clara. Sabemos que esto es difícil, pero estamos aquí para apoyarte en lo que necesites». Las visitas a su familia biológica se volvieron más frecuentes. Clara intentaba comprender la dinámica familiar y adaptarse a su nuevo entorno. Aunque sentía una conexión creciente con Marta y Antonio, no podía evitar la sensación de extrañeza. La casa, los hábitos y las historias eran ajenos a ella. Durante una de esas visitas, Clara descubrió un álbum de fotos antiguas. Marta lo sacó con una sonrisa, mostrándole imágenes de su infancia, de Elena y de los momentos que habían compartido como familia. Clara observaba las fotos con curiosidad, tratando de imaginar cómo habría sido su vida si no hubiera sido intercambiada. Sin embargo, no todas las revelaciones fueron fáciles de digerir. Marta y Antonio le contaron a Clara sobre ciertos problemas familiares que habían enfrentado. Historias de disputas, secretos y decisiones difíciles que habían marcado sus vidas. Clara comenzó a darse cuenta de que la familia biológica con la que soñaba no era perfecta y que, al igual que cualquier otra familia, tenía sus propios demonios. Elena también compartió sus propias dificultades. Había enfrentado desafíos en su vida que Clara no había imaginado. La relación con sus padres adoptivos había sido complicada en momentos y había enfrentado conflictos internos sobre su identidad mucho antes de conocer la verdad. Mientras Clara profundizaba en estas historias, su relación con su propia familia adoptiva se volvía tensa. Sus padres, quienes la habían criado con amor y dedicación, se sentían cada vez más alejados de ella. Clara se encontraba en una encrucijada emocional, dividida entre su lealtad a quienes la habían criado y su necesidad de conocer a su familia biológica. Una tarde, Clara y Elena decidieron hacer un viaje juntas al hospital donde había ocurrido el intercambio. Querían hablar con las enfermeras y el personal que habían estado allí en ese entonces, buscando cualquier información que pudiera arrojar más luz sobre lo sucedido. En el hospital, se reunieron con una de las enfermeras que había trabajado allí durante años. «Recuerdo ese día», dijo la enfermera, con una expresión pensativa. «Fue un error terrible, pero en aquel entonces, las cosas eran diferentes. No teníamos la tecnología ni los procedimientos que tenemos hoy». La conversación con la enfermera confirmó lo que ya sabían, pero también les dio una sensación de cierre. Sabían que el intercambio había sido un error humano, no una conspiración deliberada. Sin embargo, el impacto de ese error había moldeado sus vidas de maneras inimaginables. Esa noche, Clara y Elena se sentaron en la playa cercana al hospital, contemplando el horizonte. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elena, su voz llena de incertidumbre.
Creo que debemos seguir adelante, respondió Clara, mirando las olas romper suavemente en la orilla. Debemos encontrar una manera de integrar nuestras vidas, de aceptar lo que somos y lo que hemos descubierto. Las dos mujeres se abrazaron, sintiendo una conexión profunda y un entendimiento mutuo. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban decididas a recorrerlo juntas. Con cada día que pasaba, Clara y Elena se apoyaban mutuamente en su búsqueda de identidad y aceptación. Sabían que la verdad había cambiado todo, pero también les había dado una oportunidad única de redefinir quiénes eran y de construir una relación basada en la verdad y la comprensión. Mientras tanto, Clara continuaba visitando a sus padres adoptivos, tratando de encontrar un equilibrio entre su nueva realidad y la vida que siempre había conocido. Sabía que la reconciliación sería un proceso largo y doloroso, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y determinación. El camino hacia la verdad y la aceptación no era fácil, pero Clara y Elena sabían que juntas podían enfrentar cualquier desafío. Con el tiempo, aprenderían a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades. El sol brillaba intensamente aquella mañana cuando Clara decidió visitar a Marta y Antonio de nuevo. Sentía que había muchos aspectos de su historia que aún necesitaba desentrañar. Marta la recibió con un abrazo cálido y la condujo al jardín trasero, donde Antonio estaba podando unas plantas. «Es un buen día para estar al aire libre», dijo Marta, sirviendo limonada. «Hay algo de lo que quería hablar contigo». Clara sintió una punzada de inquietud. «¿Qué pasa?», preguntó, tomando asiento en una silla de jardín. Marta miró a Antonio, quien asintió en señal de apoyo. «Hay cosas sobre nuestra familia que no hemos mencionado. Pensamos que era mejor esperar hasta que estuvieras más integrada, pero creo que ya es hora de que lo sepas». Con voz temblorosa, Marta comenzó a contar historias de disputas familiares que habían permanecido ocultas. Habló de una antigua rivalidad con una rama de la familia, conflictos por herencias y viejas rencillas que habían dejado cicatrices profundas. Antonio añadió detalles sobre decisiones difíciles que habían tomado para proteger a la familia. Clara escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en el muro que separaba la fantasía de la realidad. La familia biológica con la que había soñado no era perfecta, estaba llena de complejidades y secretos que desafiaban su comprensión. Después de escuchar, Clara se quedó en silencio, procesando la información. «Gracias por contarme», dijo finalmente. «Necesitaba saber la verdad, aunque sea dolorosa». Esa noche, Clara regresó a casa de Elena, donde las dos mujeres se habían estado apoyando mutuamente. Compartió con ella las revelaciones de Marta y Antonio. Elena asintió, comprendiendo perfectamente la carga que Clara estaba llevando. «Sabes», dijo Elena, «mi vida también ha tenido sus propios desafíos. Mis padres, aunque amorosos, siempre fueron muy estrictos conmigo. Había muchas expectativas y pocas oportunidades para ser realmente yo misma». Las dos mujeres pasaron horas conversando, compartiendo historias que nunca antes habían contado a nadie. Clara sintió que, a pesar de las diferencias, había un terreno común de dolor y lucha que las unía. Decidieron visitar a un tío de Marta que vivía en las afueras de la ciudad, un hombre conocido por su sabiduría y conocimiento de la historia familiar. Al llegar, el tío las recibió con una sonrisa cansada y las invitó a sentarse en su estudio, rodeado de libros y documentos antiguos. «Entiendo por qué están aquí», dijo el tío, ajustándose las gafas. «La familia siempre ha sido complicada, llena de secretos y decisiones difíciles. Pero también ha sido una familia unida por el amor y la resiliencia». El tío les mostró viejas cartas y fotografías que narraban la historia de sus antepasados. Clara y Elena se sumergieron en esos relatos, descubriendo que, aunque había dolor y conflictos, también había momentos de alegría y unidad que habían mantenido a la familia junta. Mientras Clara profundizaba en su historia familiar, también comenzó a reflexionar sobre su propia identidad. Las revelaciones de los secretos familiares la habían hecho cuestionar muchas cosas, pero también le habían dado una perspectiva más amplia sobre lo que significaba pertenecer a una familia. Con el tiempo, Clara y Elena comenzaron a organizar reuniones familiares, invitando a todos los miembros, tanto de su familia biológica como de la adoptiva.
Querían crear un espacio donde todos pudieran compartir sus historias y sanar juntos. En una de esas reuniones, Clara se encontró cara a cara con uno de los familiares con los que Marta había tenido una gran disputa. Era un hombre mayor, de semblante severo, que había mantenido su distancia durante muchos años. ¿Por qué estás aquí?, preguntó él, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Clara lo miró con firmeza. Estoy aquí para entender, para sanar. La familia es más fuerte cuando estamos unidos, y quiero encontrar una manera de superar las diferencias. El hombre asintió lentamente. Tal vez sea el momento de dejar el pasado atrás, dijo, extendiendo su mano en señal de paz. A medida que las reuniones continuaban, Clara y Elena vieron cómo las barreras comenzaban a derrumbarse. Los miembros de la familia empezaron a compartir sus propias historias, revelando verdades ocultas y encontrando consuelo en la comprensión mutua. El proceso no fue fácil. Hubo lágrimas, discusiones y momentos de tensión, pero también hubo risas, abrazos y reconciliaciones. Clara y Elena se convirtieron en un puente entre dos mundos, ayudando a las familias a encontrar un terreno común y a reconstruir las relaciones. Un día, mientras Clara y Elena paseaban por el parque, Clara reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Siento que finalmente estoy entendiendo quién soy, dijo, mirando a Elena con gratitud. Y has ayudado a muchos de nosotros a entenderlo también, respondió Elena. Nuestra historia es complicada, pero también está llena de esperanza y amor. Las dos mujeres sabían que aún había mucho por hacer, pero estaban decididas a continuar su viaje juntas. La verdad había sido dolorosa, pero también les había dado la oportunidad de crecer y de fortalecer los lazos familiares. Con el paso del tiempo, Clara y Elena siguieron trabajando para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más brillante para sus familias. Sabían que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabían que juntas podían enfrentar cualquier adversidad. La búsqueda de la verdad y la reconciliación había transformado sus vidas, dándoles una nueva comprensión de lo que significaba ser familia. Y con cada paso que daban, encontraban más razones para creer en el poder del amor y la resiliencia. Clara y Elena se encontraron en una cafetería tranquila del centro de la ciudad. Habían acordado reunirse para discutir más sobre sus vidas y cómo proceder con toda la información que habían descubierto. Ambas sabían que hablar sobre sus experiencias era crucial para entender sus respectivas identidades y encontrar la paz interior. Clara llegó primero y pidió un café. Minutos después, Elena entró, saludándola con una sonrisa. Estoy contenta de que hayamos podido vernos hoy, dijo mientras se sentaba frente a Clara. Yo también, respondió Clara. Hay tanto que aún no hemos explorado. Elena asintió. Cuéntame más sobre tu infancia, dijo, interesada. Quiero entender mejor cómo fue tu vida con la familia que te crió. Clara suspiró y comenzó a hablar. Crecí en un entorno amoroso, pero mis padres siempre fueron estrictos. Tenían grandes expectativas y me inculcaron una fuerte ética de trabajo. A veces, sentía que no podía ser completamente yo misma porque había tantas expectativas sobre mis hombros. Elena escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Mis padres también tenían expectativas, pero eran más liberales. Me dejaban explorar y cometer errores, lo cual a veces me hacía sentir que no había suficiente estructura en mi vida. Es curioso, dijo Clara, reflexionando. Siempre he pensado en cómo sería mi vida si hubiera tenido más libertad. Parece que ambos extremos tienen sus propios desafíos. Sí, coincidió Elena. Creo que ambas hemos tenido que lidiar con nuestras propias inseguridades y encontrar nuestro propio camino. Pasaron las siguientes horas compartiendo anécdotas de sus vidas, riendo y llorando juntas. La conversación fluía naturalmente y ambas sentían una conexión profunda, como si estuvieran descubriendo a una hermana perdida. A medida que hablaban, se dieron cuenta de que, a pesar de las diferencias en sus crianzas, tenían mucho en común. Elena mencionó su pasión por la enseñanza. Siempre quise ser profesora. Me encanta ver cómo los niños descubren el mundo y cómo puedo ayudarles a desarrollar sus habilidades y confianza. Clara sonrió. Siempre he admirado a los profesores. Yo me dediqué a la medicina,
pero a veces me pregunto si realmente fue mi elección o si simplemente seguí las expectativas de mis padres. Es natural cuestionar nuestras decisiones, dijo Elena. Especialmente cuando descubrimos algo tan impactante como lo que hemos vivido. Pero creo que es importante recordar que, independientemente de cómo llegamos aquí, podemos elegir cómo avanzar. Clara asintió, reflexionando sobre las palabras de Elena. Tienes razón. Ahora más que nunca, siento la necesidad de tomar decisiones por mí misma, de definir quién soy realmente. Elena le tomó la mano y la apretó suavemente. Y yo estoy aquí para apoyarte en ese viaje. Hemos descubierto tanto juntas y sé que aún hay más por explorar. Decidieron visitar el orfanato donde habían pasado los primeros días de sus vidas antes del intercambio. Querían entender mejor las circunstancias que habían llevado a su situación actual. El edificio era antiguo, con paredes desgastadas que contaban historias de generaciones de niños. La directora del orfanato, una mujer anciana con una expresión bondadosa, las recibió con calidez. He oído hablar de su historia, dijo. Es increíble lo que han descubierto. Clara y Elena la siguieron hasta una sala donde había archivos antiguos. La directora les mostró registros y fotografías, explicando cómo funcionaba el orfanato en aquellos días. Hubo muchos cambios de personal y protocolos en ese entonces. A veces, los errores ocurren, aunque sean trágicos. Clara sintió una mezcla de tristeza y comprensión. Es difícil aceptar que nuestras vidas podrían haber sido tan diferentes. Elena, mirando una foto de bebés en cunas, dijo en voz baja, pero también es una oportunidad para crear algo nuevo a partir de lo que hemos descubierto. La visita al orfanato fue reveladora. Les ayudó a entender mejor las circunstancias de su intercambio y a apreciar las complejidades del sistema en el que crecieron. Al salir, se sentían más conectadas y decididas a seguir adelante. De regreso a la ciudad, Clara y Elena decidieron hacer una pausa en el parque cercano para reflexionar sobre su viaje. Sentadas en un banco, observaron a las familias que paseaban y a los niños jugando. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, dijo Clara, rompiendo el silencio. Sí, respondió Elena. Pero también nos da la oportunidad de tomar esas lecciones y convertirlas en algo significativo. Clara sonrió, sintiendo una renovada esperanza. Hemos recorrido un largo camino juntas, y siento que estamos empezando a ver el final del túnel. Elena asintió, mirando al horizonte. Y lo mejor de todo es que lo estamos haciendo juntas. Con el tiempo, Clara y Elena continuaron explorando sus vidas y sus conexiones. Sabían que el viaje hacia la comprensión y la aceptación no era fácil, pero también sabían que tenían la fuerza y el apoyo mutuo para superarlo. Cada paso que daban las acercaba más a la verdad y a la paz que tanto anhelaban. Mientras el sol se ponía, Clara y Elena se despidieron, sabiendo que su amistad y conexión solo se fortalecerían con el tiempo. Tenían un largo camino por delante, pero estaban listas para enfrentarlo, juntas, con valentía y determinación. El aire fresco de la mañana llenaba la habitación cuando Clara despertó con una mezcla de emociones. Los últimos días habían sido intensos, pero también esclarecedores. Decidió visitar a su familia adoptiva, sintiendo que era momento de confrontar los sentimientos que había estado evitando. Llegó a la casa de sus padres adoptivos y tocó la puerta con firmeza. Su madre abrió, sorprendida pero visiblemente aliviada al ver a su hija. Clara, pasa, por favor, dijo, conduciéndola al salón. El padre de Clara estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico. Al ver a Clara, dejó el diario y la miró con una mezcla de preocupación y amor. Nos alegra verte, dijo con sinceridad. Clara se sentó frente a ellos, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Necesito hablar con ustedes sobre todo lo que ha pasado, comenzó. Siento que hay muchas cosas sin resolver entre nosotros. Sus padres asintieron, listos para escuchar. Clara respiró hondo y comenzó a expresar sus sentimientos. Habló sobre el impacto que había tenido en su vida descubrir la verdad, sobre la lucha interna entre su amor por ellos y su deseo de conocer a su familia biológica. Entiendo que hayan querido protegerme, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Pero me duele que nunca me hayan contado la verdad.
su madre se acercó y le tomó la mano. Lo sentimos, Clara. Nunca quisimos hacerte daño. Pensamos que era lo mejor para ti. Su padre, con voz temblorosa, añadió, siempre te hemos amado como a nuestra propia hija. No sabíamos cómo manejar la situación. Pero entendemos tu dolor. Clara sintió un alivio al escuchar esas palabras. Agradezco su amor y su apoyo, dijo, secándose las lágrimas. Y quiero que sepan que, aunque estoy explorando mis raíces biológicas, siempre serán una parte fundamental de mi vida. Los tres se abrazaron, encontrando un nuevo entendimiento y fortaleciendo sus lazos. Clara sabía que la reconciliación no sería instantánea, pero este momento era un paso importante hacia la sanación. Esa tarde, Clara llamó a Elena para contarle sobre la conversación con sus padres adoptivos. Elena, con su habitual empatía, escuchó atentamente. Me alegra que hayas podido hablar con ellos, dijo. Es un proceso difícil, pero necesario. Sí, respondió Clara. Siento que estoy encontrando un equilibrio, aunque aún hay mucho por descubrir. Decidieron reunirse en el centro de la ciudad, en una pequeña galería de arte que Clara solía visitar. Caminaban entre las exposiciones, admirando las obras y reflexionando sobre sus vidas. Elena compartió que había estado investigando más sobre sus propios padres biológicos y las circunstancias que los rodeaban. Descubrí que mis padres biológicos tuvieron una relación complicada, dijo Elena. Hubo muchas tensiones y secretos que nunca llegué a conocer. Clara sintió empatía por Elena. Es increíble cómo las decisiones de nuestros padres pueden afectarnos tanto, dijo. Pero también creo que es nuestra responsabilidad encontrar nuestro propio camino. Mientras caminaban, se toparon con una pintura que capturó su atención. Representaba a dos mujeres de pie frente a un horizonte incierto, pero con una expresión de determinación y esperanza. Ambas sintieron una conexión inmediata con la obra. Es como si nos representara a nosotras, comentó Elena, sonriendo. Clara asintió, maravillada por la coincidencia. Sí, es una señal de que estamos en el camino correcto. Esa noche, Clara se sentó a escribir en su diario. Reflexionaba sobre todo lo que había vivido y aprendido. Las palabras fluían, expresando sus miedos, sus esperanzas y su gratitud por tener a Elena en su vida. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, estaba empezando a encontrar una paz interior. Al día siguiente, Clara y Elena decidieron visitar la casa de campo de sus abuelos biológicos. Marta y Antonio les habían hablado mucho de ese lugar, lleno de recuerdos y de historia familiar. Llegaron al atardecer, cuando el cielo se teñía de colores cálidos. La casa estaba rodeada de jardines y árboles frondosos. Al entrar, fueron recibidas por los abuelos, que las abrazaron con cariño. Nos alegra tanto que hayan venido, dijo la abuela, con lágrimas de alegría. Los abuelos las llevaron a recorrer la casa, mostrando fotos antiguas y contando historias de su juventud. Clara y Elena escuchaban fascinadas, sintiendo que estaban conectando con sus raíces de una manera profunda y significativa. En el jardín trasero, encontraron un viejo columpio colgado de un árbol. Clara se sentó en el columpio, dejándose balancear suavemente mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. Elena se unió a ella, sentándose en el césped cercano. Este lugar es mágico, dijo Clara. Siento que aquí puedo encontrar respuestas y paz. Elena asintió. Es importante conectar con nuestras raíces, pero también debemos recordar que nuestra identidad es una mezcla de todo lo que hemos vivido. Mientras el sol se ponía, Clara y Elena sintieron una serenidad que no habían experimentado antes. Sabían que su viaje aún no había terminado, pero estaban listas para enfrentarlo juntas, con fuerza y determinación. Con el apoyo de sus familias y la certeza de que estaban en el camino correcto, Clara y Elena comenzaron a construir una vida que integrara sus dos mundos. Sabían que la verdad había sido dolorosa, pero también les había dado la oportunidad de crecer y de encontrar un nuevo sentido de pertenencia. El viaje hacia la sanación y la reconciliación continuaba, pero ahora lo hacían con una comprensión más profunda de quiénes eran y de lo que significaba ser familia. Y así, con cada paso que daban, se acercaban más a un futuro lleno de esperanza y posibilidades.
La noche había caído cuando Clara decidió revisar una vez más los documentos que había encontrado. Sentada en su escritorio, con una lámpara iluminando los papeles amarillentos, sintió una extraña mezcla de determinación y miedo. Sabía que cada página contenía fragmentos de una verdad más grande, una verdad que podría cambiar todo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena, quien había estado investigando por su cuenta. Clara, encontré algo en los archivos del hospital, dijo, su voz cargada de urgencia. Hay registros de que más bebés fueron intercambiados durante ese tiempo. Creo que esto es más grande de lo que imaginábamos. Elena propuso encontrarse en una pequeña biblioteca local al día siguiente. Clara accedió, sintiendo la gravedad de lo que estaban a punto de descubrir. Esa noche apenas durmió, su mente trabajaba incansablemente, tratando de armar el rompecabezas. Al día siguiente, se reunieron en la biblioteca, en una sala reservada para ellos. Elena había llevado copias de los registros del hospital y Clara trajo los documentos que había encontrado en casa. Trabajaron juntas en silencio, pasando horas revisando cada detalle. Finalmente, algo llamó la atención de Clara. Mira esto, dijo, señalando un nombre repetido en varios documentos. Hay una enfermera, Patricia, que estaba presente en todos los intercambios de bebés. Elena frunció el ceño. Si estaba involucrada en todos esos casos, debe saber más de lo que parece. Debemos encontrarla. Decidieron buscar a Patricia. Con algo de investigación, descubrieron que había dejado el hospital poco después de los incidentes y ahora vivía en un pequeño pueblo. Sin perder tiempo, Clara y Elena se dirigieron al lugar. El camino serpenteante y el paisaje rural les dieron tiempo para reflexionar. Llegaron al pueblo al anochecer y, tras preguntar a algunos locales, encontraron la casa de Patricia. Una cabaña modesta rodeada de flores marchitas. Golpearon la puerta y una mujer mayor, de expresión fatigada, les abrió. ¿Puedo ayudarlas?, preguntó, con una voz quebrada por los años. ¿Eres Patricia?, preguntó Clara, sintiendo su corazón latir con fuerza. La mujer asintió, sin mostrar ninguna emoción. Sí, soy yo. ¿Quiénes son ustedes? Clara y Elena intercambiaron miradas antes de que Clara hablara. Somos Clara y Elena. Creemos que fuiste la enfermera que estaba presente cuando fuimos intercambiadas al nacer. Patricia palideció visiblemente y las invitó a pasar. Sentadas en la sala, la atmósfera se tornó tensa. Han pasado muchos años, comenzó Patricia, su voz temblando. Pero recuerdo todo como si fuera ayer. La enfermera les confesó que había sido parte de un esquema de adopciones ilegales. No sabía en qué me estaba metiendo, explicó, con lágrimas en los ojos. Solo era una joven enfermera, y me dijeron que estaba ayudando a familias a tener una vida mejor. Pero pronto me di cuenta de que estaba cometiendo un grave error. Clara y Elena escuchaban en silencio, sus corazones pesados con cada palabra. Patricia les contó cómo había sido obligada a intercambiar bebés para satisfacer la demanda de adopciones. Una vez que descubrí la verdad, intenté salir, pero era demasiado peligroso. Decidí alejarme y nunca hablar de ello. Clara, con una mezcla de compasión y rabia, preguntó, ¿por qué nunca denunciaste lo que estaba pasando? Patricia bajó la mirada. Tenía miedo. Y con el tiempo, ese miedo se convirtió en vergüenza. No pasaba un día sin que me arrepintiera de lo que hice. Elena, tratando de mantener la calma, dijo, necesitamos saber si hay más personas involucradas y si más bebés fueron intercambiados. Patricia asintió. Hubo más casos, pero muchos de los registros fueron destruidos. Solo unas pocas personas sabían la verdad completa. Al salir de la cabaña, Clara y Elena se sintieron abrumadas por el peso de la revelación. Esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo Clara, con voz temblorosa. Pero no podemos detenernos ahora. De regreso a la ciudad, decidieron informar a sus padres adoptivos y biológicos sobre lo que habían descubierto. Las conversaciones fueron difíciles y dolorosas, pero todos coincidieron en que debían seguir adelante. En los días siguientes, Clara y Elena trabajaron incansablemente para encontrar a las demás familias afectadas.
Se reunieron con otras personas que habían sido intercambiadas y comenzaron a formar una red de apoyo. El dolor compartido se convirtió en fuerza, y juntos, decidieron buscar justicia. Con el tiempo, lograron reunir suficientes pruebas y testimonios para llevar el caso a las autoridades. La historia se convirtió en un escándalo mediático y las investigaciones revelaron la magnitud del esquema de adopciones ilegales. Varias personas fueron arrestadas y las familias comenzaron a recibir las respuestas que habían buscado durante tanto tiempo. Clara y Elena se convirtieron en voces prominentes en la lucha por la justicia. A través de entrevistas y conferencias, compartieron su historia, inspirando a otros a buscar la verdad y a no rendirse ante la adversidad. Un año después, mientras caminaban juntas por el parque donde solían reflexionar, Clara miró a Elena y dijo: «Hemos recorrido un largo camino». Elena asintió, con una sonrisa. «Y todavía queda mucho por hacer. Pero estoy agradecida de que lo estemos haciendo juntas». Con cada paso que daban, Clara y Elena sabían que habían transformado su dolor en una fuerza poderosa. La búsqueda de la verdad no solo había cambiado sus vidas, sino también las de muchos otros. Y con esa certeza, se preparaban para enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara. La mañana era clara cuando Clara recibió una llamada inesperada. Era Héctor, un periodista de investigación que había mostrado interés en su historia. «Necesito hablar contigo en persona», dijo con tono grave. «Encontré algo que podría cambiarlo todo». Elena y Clara se encontraron con Héctor en una cafetería poco frecuentada en el centro de la ciudad. El ambiente era tranquilo, pero la tensión en la mesa era palpable. Héctor sacó una carpeta repleta de documentos y comenzó a hablar. Mientras investigaba los intercambios de bebés, descubrí que había una figura clave detrás de todo esto, alguien que operaba en las sombras. Clara y Elena escucharon atentamente. «¿Quién es?», preguntó Clara, ansiosa por conocer más detalles. «Un hombre llamado Arturo Salazar», reveló Héctor. Era el director del hospital en aquella época y tenía conexiones con una red de tráfico de adopciones ilegales. Todos los caminos llevan a él. Elena frunció el ceño. ¿Y cómo no fue descubierto antes? ¿Cómo pudo ocultarlo todo este tiempo? Héctor suspiró. Tenía mucho poder y amigos en lugares altos. Pero he encontrado registros y testimonios que podrían incriminarlo. Necesitamos reunir más pruebas y llevarlo ante la justicia. La conversación con Héctor dejó a Clara y Elena con una mezcla de esperanza y preocupación. Decidieron unirse a la investigación, sabiendo que el riesgo era alto, pero también lo era la recompensa, justicia para todas las familias afectadas. Esa noche, Clara y Elena revisaron los documentos proporcionados por Héctor. Encontraron nombres y direcciones de personas que habían trabajado con Arturo Salazar. Sabían que contactar a estas personas podría ser peligroso, pero estaban decididas a seguir adelante. Al día siguiente, visitaron a una antigua enfermera que había trabajado en el hospital durante el tiempo de los intercambios. La mujer, una anciana frágil, las recibió en su modesto apartamento. «Recuerdo a Arturo Salazar», dijo con voz temblorosa. «Era un hombre temido y respetado. Sabíamos que estaba haciendo algo ilegal, pero nadie se atrevía a enfrentarlo». Clara y Elena sintieron una mezcla de rabia y compasión por la anciana. «Necesitamos tu ayuda», dijo Clara. «Cualquier información que tengas podría ser crucial». La enfermera asintió lentamente. «Tengo algunos registros guardados en el sótano. No quería deshacerme de ellos porque sabía que algún día la verdad saldría a la luz». La siguió hasta el sótano, donde les entregó una caja de documentos antiguos. Clara y Elena revisaron el contenido con detenimiento. Encontraron pruebas de pagos ilegales, registros de adopciones fraudulentas y cartas que confirmaban la participación de Arturo Salazar. Armadas con esta nueva información, se reunieron nuevamente con Héctor. El periodista estaba emocionado por los avances. «Esto es exactamente lo que necesitamos», dijo. «Voy a preparar un artículo explosivo que revelará todo». El día en que el artículo fue publicado, causó un gran revuelo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y la opinión pública se volvió en contra de Arturo Salazar. Las autoridades, presionadas por el escándalo,
iniciaron una investigación oficial. Mientras tanto, Clara y Elena continuaron reuniendo testimonios y apoyando a otras familias afectadas. La red de apoyo que habían creado crecía cada día más. Sentían que, a pesar del dolor y la lucha, estaban logrando un cambio significativo. Finalmente, Arturo Salazar fue arrestado. Las pruebas eran abrumadoras y los testimonios irrefutables. Durante el juicio, Clara y Elena estuvieron presentes todos los días, observando cómo la justicia finalmente alcanzaba al hombre que había causado tanto sufrimiento. El veredicto fue claro: culpable. Salazar fue condenado a una larga pena de prisión. Las familias afectadas celebraron, sintiendo que, aunque no podían recuperar los años perdidos, al menos había un sentido de justicia y cierre. Un mes después del juicio, Clara y Elena organizaron una reunión para todas las familias involucradas. Querían celebrar su victoria y continuar fortaleciendo los lazos entre ellos. La reunión se llevó a cabo en un parque, bajo un cielo despejado y con un ambiente de esperanza y renovación. Durante el evento, Clara subió al escenario improvisado y tomó el micrófono. Hoy no solo celebramos la justicia, dijo, mirando a las familias reunidas. Celebramos la verdad, la unidad y la resiliencia de cada uno de nosotros. Hemos transformado nuestro dolor en una fuerza poderosa, y juntos, hemos logrado lo imposible. Elena se unió a ella, con una sonrisa radiante. Nuestro viaje aún no ha terminado. Seguiremos luchando por la verdad y apoyándonos mutuamente. Gracias a todos por su valentía y determinación. La multitud estalló en aplausos y vítores, sintiendo la energía y el amor que emanaba de Clara y Elena. Era un momento de triunfo, pero también de reflexión sobre todo lo que habían superado juntos. Mientras el sol se ponía, Clara y Elena se sentaron en una colina cercana, observando la escena. Hemos recorrido un largo camino, dijo Clara, con una sonrisa de satisfacción. Elena asintió, mirando el horizonte. Y lo mejor es que lo hemos hecho juntas. Con la certeza de que habían marcado una diferencia y con la promesa de un futuro lleno de esperanza, Clara y Elena sabían que, sin importar lo que viniera, siempre enfrentarían los desafíos juntas, con valentía y amor. El viento soplaba suavemente mientras Clara y Elena paseaban por las estrechas calles del barrio antiguo. Habían pasado semanas desde la sentencia de Arturo Salazar, y aunque la justicia había sido servida, ambas sabían que el viaje hacia la paz interior estaba lejos de terminar. Clara decidió que era momento de buscar a un terapeuta que la ayudara a navegar por las aguas turbulentas de su identidad. Elena, siempre a su lado, también optó por unirse a las sesiones. Juntas, comenzaron a explorar sus sentimientos más profundos y a enfrentarse a las cicatrices que la verdad había dejado en sus vidas. La terapeuta, una mujer de mirada compasiva y voz serena, las guió a través de ejercicios de introspección. En una de las sesiones, les pidió que escribieran cartas a sí mismas, como si estuvieran hablando a la niña que alguna vez fueron. Clara tomó un bolígrafo y comenzó a escribir, derramando en el papel todo el amor y el perdón que había estado guardando. Querida Clara, comenzó, sé que has vivido momentos de confusión y dolor. Pero también has mostrado una fuerza y una valentía increíbles. Te prometo que, a partir de ahora, me amaré y me cuidaré como tú siempre mereciste. Elena, por su parte, se enfrentó a sus propias inseguridades. Querida Elena, escribió, has sido valiente más allá de lo que creías posible. A pesar de todo, has encontrado la manera de seguir adelante. Te prometo que honraré tu fuerza y tu espíritu cada día. Estas cartas se convirtieron en un ancla para ambas, un recordatorio constante de su valía y de la necesidad de aceptar y sanar sus heridas. En una de sus conversaciones, Clara y Elena discutieron la posibilidad de cambiar sus apellidos, como un símbolo de su nueva identidad y su conexión. No quiero renunciar a mi pasado, dijo Clara, pero creo que es hora de que construyamos algo nuevo juntas. Elena estuvo de acuerdo. Decidieron adoptar un apellido en común, algo que reflejara su vínculo y su compromiso de apoyarse mutuamente. Después de mucho deliberar, eligieron el apellido Valiente, una palabra que resonaba profundamente con su viaje. Un día, mientras caminaban por el parque, encontraron a un grupo de niños jugando.
Clara observó con una sonrisa, recordando su propia infancia. Me pregunto cómo habría sido nuestra vida si no hubiéramos sido intercambiadas, dijo pensativamente. Elena se sentó en un banco cercano y miró a Clara. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo vivir el presente y construir nuestro futuro. Y creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Elena tenía razón. Habían convertido su dolor en fortaleza y habían encontrado una nueva familia en la red de apoyo que habían creado. Clara se sintió agradecida por el viaje que había emprendido, a pesar de las dificultades. Decidieron visitar a Marta y Antonio, los padres biológicos de Clara, para compartir sus avances y el nuevo apellido que habían elegido. Al llegar, fueron recibidas con abrazos y sonrisas cálidas. Nos alegra verlas, dijo Marta, guiándolas a la sala de estar. Cuéntenos, ¿cómo han estado? Clara y Elena compartieron sus experiencias con la terapia y su decisión de adoptar un nuevo apellido. Marta y Antonio escucharon con atención, orgullosos de la valentía de sus hijas. Valiente es un apellido perfecto para ustedes, dijo Antonio. Representa todo lo que han superado y la fuerza que han encontrado. Esa noche, Clara se quedó despierta, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Sabía que su identidad no estaba definida por el nombre que llevaba, sino por las decisiones que tomaba y las personas que amaba. Decidieron organizar una ceremonia para oficializar el cambio de apellido. Invitaron a amigos y familiares, queriendo compartir este nuevo comienzo con aquellos que habían sido parte de su viaje. La ceremonia fue emotiva, llena de risas, lágrimas y promesas de apoyo mutuo. Mientras Clara y Elena firmaban los documentos legales, sintieron un peso levantarse de sus hombros. Era un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para vivir sus vidas con autenticidad y propósito. Unos días después, Clara recibió una carta inesperada. Era de la abuela paterna de Elena, a quien nunca habían conocido. He seguido su historia en las noticias, escribió la anciana. Me gustaría conocerlas y compartir nuestra historia familiar. La visita a la abuela de Elena resultó ser reveladora. La mujer, con sus años de sabiduría, compartió historias de amor, lucha y esperanza que resonaron profundamente en Clara y Elena. Nuestra familia siempre ha sido fuerte y resiliente, dijo la abuela. Y ustedes son la prueba viviente de esa fortaleza. Clara y Elena se despidieron con el corazón lleno de gratitud y un sentido renovado de pertenencia. Sabían que su viaje no había terminado, pero estaban más preparadas que nunca para enfrentarlo. Con el paso del tiempo, Clara y Elena continuaron explorando sus raíces, pero también se enfocaron en construir un futuro lleno de esperanza y amor. Se unieron a organizaciones que ayudaban a otros en situaciones similares, compartiendo su historia y ofreciendo apoyo. En una de esas reuniones, conocieron a una joven pareja que acababa de descubrir que su hijo había sido intercambiado al nacer. Clara y Elena las tomaron de la mano y les dijeron, sabemos lo que están pasando. No están solos. Juntos, podemos superar esto. La pareja las miró con gratitud y esperanza, encontrando consuelo en las palabras de Clara y Elena. Era un recordatorio de que, aunque el viaje fuera difícil, siempre había una manera de encontrar luz en la oscuridad. Clara y Elena sabían que su historia era un testimonio del poder de la verdad, la valentía y el amor. Habían redefinido su identidad, encontrando una fuerza y una conexión que nunca imaginaron posible. Y con cada paso que daban, se acercaban más a un futuro lleno de posibilidades y esperanza. La lluvia caía suavemente sobre la ciudad mientras Clara y Elena se preparaban para mudarse a un nuevo apartamento. Habían decidido empezar de cero en un lugar que pudieran llamar suyo, lejos de las sombras del pasado. El apartamento, en un barrio tranquilo, tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y ofrecían vistas panorámicas del parque cercano. Con las cajas de mudanza aún sin desempacar, Clara se detuvo un momento para mirar por la ventana. El mundo parecía lleno de promesas y oportunidades. Elena apareció detrás de ella, sonriendo. Este lugar tiene buena energía, comentó, abrazando a Clara desde atrás. Sí, es justo lo que necesitamos, respondió Clara. Un nuevo hogar para construir nuestra vida juntas. Decidieron organizar una cena de inauguración e invitar a amigos y familiares cercanos.
Quería celebrar este nuevo capítulo con las personas que habían sido su apoyo incondicional. Mientras preparaban la cena, reían y recordaban anécdotas de su viaje. La mesa estaba dispuesta con esmero, decorada con flores frescas y velas que iluminaban suavemente el ambiente. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el espacio con risas y conversaciones animadas. Marta y Antonio fueron los primeros en llegar, seguidos de los padres adoptivos de Clara, quienes habían comenzado a aceptar y apoyar su nueva realidad. Durante la cena, Clara se levantó para hacer un brindis. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», dijo, levantando su copa. «Este es un nuevo comienzo para nosotras, y no podríamos haber llegado hasta aquí sin su amor y apoyo. Salud por un futuro lleno de esperanza y felicidad». Elena añadió, con una sonrisa radiante, «Este es solo el principio. Hemos recorrido un largo camino, pero lo mejor está por venir». La cena continuó con música suave y charlas amenas. Cada invitado compartió sus deseos y bendiciones para Clara y Elena, creando un ambiente de calidez y comunidad. Al final de la noche, todos se despidieron con abrazos y promesas de volver a reunirse pronto. Con la casa finalmente en silencio, Clara y Elena se sentaron en el sofá, disfrutando de un momento de tranquilidad. «¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado?», preguntó Clara, con una expresión de satisfacción. «Hemos superado tantas cosas», respondió Elena. «Y lo hemos hecho juntas. Eso es lo que hace que todo valga la pena». A medida que pasaban los días, Clara y Elena se sumergieron en sus nuevos proyectos. Clara comenzó a trabajar en un libro sobre su experiencia, queriendo compartir su historia y brindar esperanza a otros que pudieran estar enfrentando situaciones similares. Elena, por su parte, continuó su labor como profesora, inspirando a sus estudiantes con su pasión y dedicación. Un día, Clara recibió una invitación para dar una charla en una conferencia sobre derechos humanos. La organización quería que hablara sobre su historia y la lucha por la justicia. Nerviosa pero emocionada, aceptó la invitación, viendo en ello una oportunidad para hacer una diferencia aún mayor. Elena la acompañó a la conferencia, brindándole apoyo y ánimo. Cuando llegó el momento de hablar, Clara se paró frente al micrófono, mirando a la audiencia que la escuchaba con atención. «Mi historia es una de dolor y redención», comenzó. «Pero sobre todo, es una historia de amor y valentía. Hemos descubierto la verdad y aunque fue difícil, también nos permitió sanar y encontrar nuestro verdadero camino». La audiencia aplaudió con entusiasmo, inspirada por las palabras de Clara. Después de la charla, muchas personas se acercaron para agradecerle y compartir sus propias historias de lucha y superación. Clara sintió una profunda conexión con cada uno de ellos, sabiendo que su experiencia había tocado vidas y generado un impacto positivo. Esa noche, de regreso en el apartamento, Clara y Elena celebraron el éxito de la conferencia con una cena íntima. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Elena, brindando con Clara. «Tu historia está haciendo una diferencia en el mundo». «Y estoy agradecida de tenerte a mi lado», respondió Clara, con una sonrisa cálida. «Juntas, somos más fuertes». Pasaron los meses y el libro de Clara se convirtió en un éxito. Fue invitada a programas de televisión y entrevistas, donde compartió su historia y promovió la importancia de la verdad y la justicia. Cada entrevista, cada firma de libros, era una oportunidad para llegar a más personas y ofrecerles esperanza. Elena, mientras tanto, recibió un reconocimiento por su labor como profesora. Sus estudiantes la adoraban y ella encontraba en ellos una fuente constante de inspiración. Juntas, Clara y Elena se convirtieron en un símbolo de resiliencia y amor, mostrando al mundo que, sin importar los desafíos, siempre hay una manera de superar y prosperar. Un año después de haberse mudado al nuevo apartamento, Clara y Elena decidieron organizar otra cena para celebrar todos sus logros y agradecer a quienes las habían apoyado. La mesa estaba dispuesta con la misma calidez de la primera cena, pero esta vez, la atmósfera estaba llena de una tranquilidad y una satisfacción profundas. Mientras los invitados se reunían, Clara y Elena se tomaron un momento para reflexionar sobre todo lo que habían vivido y alcanzado. «Este es solo el comienzo», dijo Clara, con una sonrisa. «Hay tanto más por hacer y por vivir». «Y lo haremos juntas», respondió Elena, tomando su mano.
siempre juntas. La cena fue un éxito rotundo, y al final de la noche, mientras el último invitado se despedía, Clara y Elena se quedaron en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, dijo Clara, sintiendo una paz profunda. Y seguiremos construyendo nuestra vida, día a día, añadió Elena. Con la certeza de que el futuro estaba lleno de posibilidades, Clara y Elena cerraron los ojos, sabiendo que, sin importar lo que viniera, siempre enfrentarían los desafíos con valentía y amor. Habían transformado su dolor en fuerza, su confusión en claridad y su historia en una inspiración para muchos. Y así, con el corazón lleno de gratitud, se prepararon para todo lo que la vida les tenía reservado. La primavera había llegado, trayendo consigo un aire fresco y renovador. Clara y Elena decidieron aprovechar el buen clima para organizar un retiro de fin de semana en el campo, un lugar donde pudieran relajarse y reconectar con la naturaleza. Reservaron una cabaña rodeada de bosques y montañas, un refugio perfecto para reflexionar sobre su viaje y planificar el futuro. El primer día, se levantaron temprano y salieron a caminar por un sendero que serpenteaba entre los árboles altos y frondosos. El canto de los pájaros y el crujido de las hojas bajo sus pies creaban una sinfonía tranquilizadora. Clara respiró profundamente, sintiendo la frescura del aire matutino llenar sus pulmones. Este lugar es mágico, dijo, mientras el sol empezaba a asomarse entre las ramas. Elena asintió, disfrutando del momento de paz. Es justo lo que necesitábamos. Un respiro de todo. Durante la caminata, encontraron un claro con un pequeño arroyo que corría alegremente entre las piedras. Se sentaron en la orilla, dejando que el sonido del agua les envolviera. Clara sacó una libreta de su mochila y comenzó a escribir, capturando sus pensamientos y emociones en palabras. Elena, por su parte, cerró los ojos y meditó, permitiéndose sentir cada momento con plena conciencia. Esa noche, encendieron una hoguera frente a la cabaña. Las llamas danzaban, proyectando sombras sobre el terreno, mientras Clara y Elena se acurrucaban bajo una manta. He estado pensando en todo lo que hemos logrado, dijo Clara, rompiendo el silencio. Y creo que es hora de dar un paso más allá. Elena la miró curiosa. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear una fundación, respondió Clara. Una organización que ayude a otras personas que han pasado por experiencias similares a las nuestras. Quiero ofrecerles apoyo, recursos y un lugar donde puedan sanar. Elena sonrió, entusiasmada con la idea. Me parece una iniciativa maravillosa. Yo también quiero ser parte de esto. Podríamos combinar nuestras habilidades y crear algo realmente especial. Pasaron el resto de la noche planeando los detalles, discutiendo nombres para la fundación y los primeros pasos para ponerla en marcha. Sentían una energía renovada, una pasión por convertir su dolor en algo positivo que pudiera beneficiar a otros. De vuelta en la ciudad, comenzaron a trabajar incansablemente en la fundación. Contactaron a abogados, diseñadores y expertos en marketing para asegurarse de que cada detalle estuviera bien cubierto. Clara escribió la misión y visión de la organización, mientras Elena se encargaba de coordinar los aspectos logísticos y administrativos. La inauguración de la Fundación Valiente fue un evento emocionante. Alquilaron un salón de eventos decorado con fotografías que representaban su viaje y las historias de otras personas que habían encontrado fortaleza en medio de la adversidad. Amigos, familiares y personas de la comunidad asistieron, mostrando su apoyo y entusiasmo. Clara se paró frente a la multitud, sintiendo una mezcla de nervios y orgullo. Estamos aquí para transformar el dolor en esperanza, dijo con voz firme. Nuestra fundación es un faro para aquellos que buscan la verdad, el apoyo y la sanación. Juntos, podemos crear un futuro lleno de posibilidades. Elena tomó la palabra después de Clara. Todos ustedes forman parte de este viaje. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y hoy celebramos no solo nuestra resiliencia, sino también nuestra capacidad de inspirar y ayudar a otros. La inauguración fue un éxito rotundo. Las palabras de Clara y Elena resonaron profundamente en los asistentes, muchos de los cuales se acercaron para compartir sus propias historias y ofrecer su apoyo.
La Fundación Valiente comenzó a crecer rápidamente, atrayendo a voluntarios, donantes y aliados comprometidos con su misión. A medida que la fundación se establecía, Clara y Elena viajaron a diversas ciudades para dar conferencias y talleres. Compartieron sus experiencias y ofrecieron recursos a quienes enfrentaban situaciones similares. Cada viaje, cada conversación, fortalecía su convicción de que estaban en el camino correcto. En una de sus visitas a una ciudad costera, Clara y Elena conocieron a una joven llamada Sofía, que había sido recientemente diagnosticada con una enfermedad rara. La historia de Sofía y su lucha les conmovió profundamente. La fundación se movilizó para ofrecerle apoyo emocional y financiero, ayudándola a acceder a tratamientos y recursos que de otra manera no habría podido obtener. Sofía se convirtió en una fuente de inspiración para Clara y Elena. Su valentía y determinación reflejaban todo lo que la Fundación Valiente representaba. Con el tiempo, Sofía se unió a la fundación, trabajando como embajadora y compartiendo su historia para motivar a otros. Un día, mientras Clara y Elena estaban en la oficina de la fundación, recibieron una llamada que cambió todo. Era una editorial interesada en publicar el libro de Clara, que narraba su viaje de descubrimiento y sanación. «Queremos llevar tu historia a un público más amplio», dijo el editor. «Creemos que puede tener un impacto significativo». Clara aceptó con entusiasmo, viendo en ello una oportunidad para expandir aún más el alcance de su mensaje. El proceso de publicación fue intenso, pero gratificante. Cuando el libro finalmente salió a la venta, recibió elogios y se convirtió en un éxito de ventas. Con cada copia vendida, Clara y Elena sabían que estaban llegando a más personas, ofreciendo consuelo y esperanza a aquellos que lo necesitaban. La Fundación Valiente continuó creciendo, y con ella, su legado. Un año después de la inauguración de la fundación, Clara y Elena organizaron un evento de aniversario para celebrar todos los logros. Invitaron a todas las personas que habían ayudado y apoyado a la fundación, así como a aquellos que se habían beneficiado de sus recursos y programas. Esa noche, mientras Clara y Elena se paraban en el escenario, mirando a la multitud reunida, sintieron una profunda gratitud y satisfacción. «Esto es solo el comienzo», dijo Clara. «Nuestro viaje nos ha llevado por caminos inesperados, pero cada paso ha valido la pena». Elena añadió con una sonrisa, «Nuestro legado es la prueba de que el amor y la resiliencia pueden transformar vidas. Seguiremos adelante, inspirando y apoyando a todos los que lo necesiten». Con esas palabras, la multitud estalló en aplausos y vítores, celebrando no solo el éxito de la fundación, sino también la fuerza y el espíritu indomable de Clara y Elena. La Fundación Valiente se convirtió en un faro de esperanza, y su historia en un testimonio eterno de que, incluso en medio de las mayores adversidades, siempre hay una luz al final del túnel. Las primeras luces del alba iluminaban el horizonte cuando Clara y Elena, acompañadas de sus colaboradores, se reunieron en el terreno donde construirían el nuevo centro comunitario de la Fundación Valiente. Este espacio, soñado y planificado durante meses, sería un lugar de encuentro y apoyo para quienes buscaban sanación y comunidad. Clara, con casco y planos en mano, caminó por el terreno, sintiendo la tierra firme bajo sus pies. «Hoy es un día significativo», pensó, consciente de la importancia de este nuevo comienzo. Elena, por su parte, coordinaba con los constructores y voluntarios, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. «Estamos haciendo historia», comentó a uno de los arquitectos, quien asintió con entusiasmo. La ceremonia de colocación de la primera piedra atrajo a una multitud de personas que habían seguido y apoyado el trabajo de la fundación. Había una mezcla de anticipación y emoción en el aire, reflejada en los rostros de los asistentes. Clara tomó el micrófono para dirigirse a la audiencia. «Este centro no solo es un edificio. Es un símbolo de esperanza, un lugar donde cada persona puede encontrar su camino hacia la verdad y la sanación». Elena se unió a ella. «Hoy colocamos los cimientos no solo de un edificio, sino de un futuro lleno de posibilidades. Gracias a todos por creer en este sueño y hacerlo realidad». Con las primeras paladas de tierra, Clara y Elena marcaron el inicio de la construcción. El sonido de los aplausos y los vítores llenó el aire, acompañando el eco de las promesas de un mañana mejor. Durante los meses que siguieron,
El centro comenzó a tomar forma. Clara y Elena supervisaban cada detalle, asegurándose de que cada rincón reflejara los valores de la fundación. Querían que las personas se sintieran bienvenidas y seguras, sabiendo que aquí encontrarían el apoyo necesario para enfrentar sus desafíos. Una tarde, mientras caminaban por el sitio en construcción, Clara se detuvo en lo que sería la sala principal. Aquí es donde realizaremos los talleres y las reuniones, dijo, imaginando el espacio lleno de vida y energía. Elena asintió, visualizando junto a ella. Será un lugar donde las historias se entrelacen y las personas encuentren fortaleza en la comunidad. El día de la inauguración llegó con un aire festivo. Las puertas del centro se abrieron y una ola de visitantes ingresó para explorar el espacio. Había salas de terapia, áreas de recreación y una biblioteca llena de recursos. Durante la ceremonia de apertura, Clara y Elena compartieron su visión para el centro. Este es un lugar donde todos pueden encontrar su voz, dijo Clara. Donde cada historia es valorada y cada persona es bienvenida. Elena agregó, aquí celebraremos los logros, apoyaremos durante los tiempos difíciles y, sobre todo, construiremos juntos un futuro brillante. El centro se convirtió rápidamente en un punto de referencia en la comunidad. Ofrecía programas educativos, apoyo emocional y actividades recreativas. Cada día, nuevas personas se acercaban, atraídas por el espíritu acogedor y el compromiso de la fundación. Un programa que tuvo un impacto particular fue el de mentoría. Clara y Elena invitaron a personas que habían superado adversidades a compartir sus experiencias y guiar a otros. Las historias de resiliencia inspiraban y ofrecían esperanza, creando un ciclo de apoyo continuo. Una tarde, Clara se encontró con una joven llamada Ana, que había llegado al centro buscando orientación. Había leído sobre la fundación y sentía que este era el lugar donde podría encontrar respuestas. Me han contado sobre lo que han logrado aquí, dijo Ana, con ojos llenos de esperanza. Quiero aprender y ser parte de esto. Clara sonrió, viendo en Ana un reflejo de su propio viaje. Estás en el lugar correcto. Aquí, todos somos parte de algo más grande. Elena, mientras tanto, trabajaba en un nuevo proyecto, una serie de talleres de arte terapéutico. El arte tiene el poder de sanar, explicó a su equipo. Queremos ofrecer a las personas una manera de expresar sus sentimientos y encontrar consuelo en la creatividad. Los talleres comenzaron con gran éxito. Personas de todas las edades se reunían para pintar, esculpir y crear, encontrando en el proceso una manera de liberar emociones y conectar con otros. Las paredes del centro pronto se llenaron de obras de arte, cada una contando una historia única de esperanza y transformación. Un año después de la inauguración, Clara y Elena organizaron una exposición para mostrar el arte creado en los talleres. El evento atrajo a la comunidad y a medios de comunicación, destacando el impacto positivo del centro. Durante la exposición, Clara se encontró con un periodista que había seguido su historia desde el principio. Han logrado algo increíble aquí, dijo el periodista, admirando una pintura. ¿Cuál es su próximo objetivo? Clara pensó por un momento antes de responder. Queremos expandir nuestro alcance. Hay tantas personas que necesitan apoyo y queremos estar allí para ellas. Elena se unió a la conversación. Estamos planeando abrir más centros en otras ciudades. Queremos llevar nuestra misión a todos los rincones, asegurándonos de que nadie se sienta solo en su lucha. El periodista tomó nota, impresionado por la visión y la dedicación de Clara y Elena. Sabía que su historia continuaría inspirando a muchos. Mientras la exposición llegaba a su fin, Clara y Elena miraron a su alrededor, viendo el fruto de su trabajo y el impacto que habían tenido en tantas vidas. Sabían que el camino por delante seguiría siendo desafiante, pero estaban listas para enfrentarlo juntas, con la misma valentía y determinación que las había llevado hasta aquí. Y así, con cada día que pasaba, la Fundación Valiente se fortalecía, iluminando el camino para quienes buscaban sanación y comunidad. Clara y Elena continuaban su labor, conscientes de que su legado no solo estaba en lo que habían construido, sino en las vidas que habían tocado y en la esperanza que habían sembrado. Gracias por ver mi historia, espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto mis queridos amigos.